Entrevista. 10 de la, 10 de la mañana con 33 minutos. Seguimos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Estamos en Twitter, @Contigo Puebla, @Luis Fer Soto. Recibimos aquí en la mesa, en el estudio, al maestro Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y a Gerardo Pérez, de la Asamblea Estatal del Agua, quien nos vienen a invitar. Hoy se va a realizar en el auditorio de la Aduana Vieja, ahí detrás del Carolino, en el centro de la ciudad, un foro sobre conflictos ambientales en el marco del informe final del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y pues bien, Octavio Rosas, académico de la UNAM y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, escuchábamos hace rato, antes del corte, pues precisamente a los afectados por estos proyectos, quienes nos hablaban pues de su tierra, de su apego a la localidad, a su gente, y que de pronto vienen empresarios, se traen proyectos que poco dejan a la comunidad, salvo algunos apoyos, como escuchábamos. Octavio Rosas Landa, ¿cuál es la situación precisamente de los conflictos socioambientales que se generan a partir de estos proyectos industriales? Bueno, en primer lugar, los conflictos, digamos, hay una cauda interminable de conflictos que se generan por estos proyectos. El primero de ellos es que a las comunidades nunca se les consulta, es decir, los proyectos llegan, les caen encima literalmente, como promesas de desarrollo, como promesas de empleo, como promesas de para salir de la pobreza, cuando en realidad son proyectos, en principio son proyectos de saqueo. Es decir, se va a generar, o se pretende generar, no se va a generar, se pretende generar energía eléctrica que no va a ser empleada para abastecer a las propias comunidades, sino que va a servir para otros proyectos que vienen de afuera, que vienen de arriba, que van a generar enormes ganancias para unos cuantos empresarios, incluso para algunos funcionarios públicos, desde el nivel municipal hasta el nivel federal, y finalmente la gente se va a quedar sin agua, se va a quedar sin aire limpio, va a perder la salud, y en el caso de que proteste va a perder hasta la libertad o la vida. Entonces, estos son algunos cuantos de los conflictos, porque no estamos ahorita ni siquiera hablando de cuáles van a ser las consecuencias sobre los ecosistemas. Va a haber pérdida de biodiversidad, pérdida de bosques, pérdida de agua limpia, pérdida del aire puro. Entonces las comunidades van a perder sus propios modos de vida o medios de vida, su agricultura, sus semillas, sus saberes. Entonces ellos tienen todo que perder y no tienen absolutamente nada que ganar. Entonces, este tipo de proyectos, que bien han sido calificados aquí en Puebla por muchas organizaciones y comunidades como proyectos de muerte, pues son eso, no son otra cosa, porque finalmente lo que buscan es generar ganancias muy grandes para unos cuantos y pérdidas enormes para muchísimos más. Gerardo Pérez, de la Asamblea Estatal del Agua. Hoy se realiza este foro de conflictos socioambientales allá en la Aduana Vieja a las 4 de la tarde. Y pues bueno, se han enfrentado las controversias generadas por estos proyectos de manera judicial en este estado. Hay mucha gente, más de 40 personas encarceladas por protestar. Hay ahorita un plantón de miles de personas en la Ciudad de México. Y pues te quería preguntar, ¿cuáles son las vías entonces ahora para protestar? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda precisamente a las comunidades? La realización de foros, la realización de protestas. ¿A dónde vamos? Yo creo que la resistencia es múltiple. Debe ser jurídica, social, mediática, política. Y en esto estamos, en esta situación estamos. Y déjame comentarte algo muy rápidamente de lo que estaba escuchando. Hasta me dio gusto escuchar a mi paisana Aleti. Por ejemplo, lo que va a significar el acueducto, este acueducto Tecolutla, Distrito Federal, que ya se aprobó y que también va a afectar a muchísimos comunidades y municipios. Y en principio se piensa llevar agua de las presas de Nexapa, Necaxa, Tenango, que están ahí en la región de Huauchinango, hacia el Distrito Federal y al Estado de México. Y otro proyecto que a mí me parece que nuevamente viene a generar y que va a generar conflictos por lo que implica es
el poliducto, este poliducto de Tuxpan, que va a ir a Tula, pasando por el arco poniente. Entonces le está sumando conflicto al conflicto, y en el caso de Venustiano Carranza, en el caso de Pantepec, etcétera, ya tienes cargado como 5 proyectos en un solo municipio. ¿Cuáles van a ser las afectaciones? Y a esto quiero llegar. Lo que estaba prometiendo este señor de la empresa. ¿En dónde está? Y las autoridades y las instituciones deben de ser vigilantes de la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y esto tiene que ver, y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Te pongo un ejemplo, y Leti en un momento lo registró. El caso de Coachicala y la destrucción del Cerro Sagrado y Ceremonial de Coachicala, ahí en la comunidad náhuatl de Huauchinango. ¿En dónde estaban las instituciones de cultura? ¿En dónde estaba el INA? ¿En dónde estaban otras instituciones, CDI, etcétera, para proteger un sitio sagrado y ceremonial? No es solo el agua. Están arrasando con los sitios sagrados y ceremoniales que tienen años, muchos vienen desde la época prehispánica, y con estos proyectos de muerte simplemente se van a acabar. Que esto es lo grave, porque también se están acabando el patrimonio cultural edificado. En cuanto a lo otro que tú mencionabas, bueno, ¿dónde está? Y el caso de Coahuila, también comunidad náhuatl, es claro. ¿Dónde está que se respete el artículo 6º del convenio 169 de la OIT? ¿Cuándo los pueblos han sido realmente consultados previamente, antes de instalar cualquier tubo, cualquier tornillo, cualquier cosa? Los pueblos deben ser consultados. Esto es lo que te dice el convenio, y no tratar de negociar sobre cuestiones de fuerza y sobre hechos. En ningún lado se ha dado esto. De ahí hay una... aquí habría, o cabe la pregunta, ¿quién entonces está violando el Estado de Derecho tan cacareado por los políticos? Y entrando a tu pregunta, bueno, desde hace un tiempo, más o menos desde diciembre pasado, un grupo de personas, particularmente académicos, estamos formando el comité promotor del Seminario Permanente de Estudios Territoriales, Conflictos Socioambientales y otros saberes que tienen que ver con estos saberes tradicionales y de los pueblos indígenas. Es así que se han estado haciendo algunas actividades, y el día de hoy vamos a tener a las 4 de la tarde en la Aduana Vieja del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades esta mesa redonda sobre conflictos socioambientales en el marco del informe final del Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde uno de nuestros expositores, este gran compañero y amigo, el maestro Octavio Rosas Landa, pero también va a estar con nosotros el doctor Andrés Barreda, y va a estar la compañera dando su testimonio, doña Claudia Rojas. Están cordialmente invitados, bueno, estás invitado. Gracias. Para que escuches de viva voz, y que valdría la pena en términos muy concretos que Octavio hablara de qué es la Asamblea, qué ha sido el Tribunal Permanente, lo que significa y cuántas organizaciones. Tenemos bien poquito tiempo, tenemos nada más 3 minutos para cerrar. Claro. Para cerrar, Octavio Rosas, catedrático de la UNAM y quien estará hoy en este foro de conflictos socioambientales. Nos hablabas de esta nueva forma de despojo, que al final de cuentas se presenta, bueno, que más bien se presenta como la panacea, como el desarrollo de los pueblos, llevar inversión, llevar desarrollo. Pero me parece que al final de cuentas terminaría en desplazamiento. Exactamente. Es despojo. Sí, claro, es despojo, es desplazamiento, y a final de cuentas, digamos, todo esto que ha estado hablando Gerardo y que escuchamos muy claramente en el reporte que hizo Leticia, nos habla de que hay en el Estado mexicano, es decir, en el Estado de Puebla particularmente, pero en todo el Estado mexicano, hay una política, se está cometiendo un crimen
un crimen que el propio Tribunal Permanente de los Pueblos, que es de lo que vamos a hablar hoy en la tarde, el tribunal ha calificado como crímenes de lesa humanidad. ¿Y en qué consiste este crimen? El crimen es uno que abarca todo. Es el crimen de desviación de poder. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado mexicano, y al hablar del Estado mexicano, a diferencia de los gobernantes mexicanos que dicen, por ejemplo, el municipio de Iguala no es el Estado mexicano, sí es el Estado mexicano. El gobierno de Puebla es el Estado mexicano. El Estado mexicano está desviando todo el poder político, todo el poder económico del propio Estado, en vez de beneficiar al pueblo, a los pueblos, a las comunidades locales, está beneficiando intereses particulares. Por ejemplo, los de una empresa como Comexhidro, por ejemplo, los de OHL, por ejemplo, los de Audi, los de Frisco, los de Grupo México, etcétera, los de ICA, ¿no? Entonces, son para el Estado mexicano, ICA, Comexhidro, son los verdaderos ciudadanos. Nosotros somos los peones a los que pueden mover, nos pueden quitar, nos pueden asesinar. Por eso hay miles de personas ahora protestando en la Ciudad de México, porque saben que si protestan aquí en Puebla, los pueden asesinar, los pueden encarcelar, como han ya encarcelado a 48 personas, como están ahora 48 personas encarceladas. Esto es lo que ha dicho el Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal ético internacional, el más importante del mundo, que fue fundado por Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre en los años 60 para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y a partir de entonces se convirtieron en el referente ético de la humanidad, porque han juzgado crímenes de todo tipo, las dictaduras sudamericanas, la Operación Cóndor, genocidios en Indonesia, en Palestina, la invasión de Argelia, la invasión de Afganistán por la Unión Soviética. Entonces, durante 3 años estuvieron en México, de 2011 a 2014 estuvieron aquí en México, y uno de los ejes temáticos del tribunal en México fue la devastación ambiental y los derechos de los pueblos. Los casos de Puebla son emblemáticos de lo que estamos diciendo, porque están expresando la complicidad, el contubernio de las autoridades del Estado mexicano con empresas particulares en perjuicio de los derechos y de la cultura de los propios pueblos. Muchísimas gracias a Octavio Rosas, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y a Gerardo Pérez, de la Asamblea Estatal del Agua. Hoy a las 4 de la tarde, el foro Conflictos Sociales Ambientales en el marco del informe final del Tribunal Permanente de los Pueblos. Le repito, a las 4 de la tarde, en el auditorio de la Aduana Vieja, en la 2 Oriente 409, aquí en el centro, ahí detrás del edificio Carolino. Muchísimas gracias. Y pues seguimos pendientes con el tema. Gracias, Luis Fernando, y los esperamos en la tarde. Ahí estaremos. Son las 10 de la mañana con 46 minutos, nos vamos a un corte, regresamos con más. Álvaro Ramírez, su agenda legislativa.